Me llamo Marx Arriaga Navarro, soy director general de materiales en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y estoy encargado del diseño de los materiales educativos, de coordinar los equipos que hicieron los libros de texto de educación básica. Y fue un ejercicio extraordinario. Visitamos a los 32 estados, hicimos asambleas donde pudieran entrar padres de familia, maestros, cronistas, investigadores, miembros de asociaciones civiles y discutimos de para qué ir a la escuela. ¿Cuál es la finalidad de la escuela pública? ¿Por qué la defensa de la escuela pública? Y después de ese gran diálogo en los 32 estados se empezó a definir lo que era la nueva escuela mexicana. Un espacio donde no solo se iba a formar estudiantes que dominaran un tema o que memorizaran cosas, sino se buscaba un estudiante crítico que pudiera hacer lecturas de la realidad para cambiar su territorio. Las asambleas llegamos a esa conclusión de que no buscábamos estudiantes obedientes, sino que queríamos personas que fueran críticas, personas que imaginaran, que trataran de soñar un México diferente, un México donde hubiera menos desigualdades, donde hubiera menos corrupción, un México donde la ciudadanía participara en la toma de decisiones. De ahí que se necesitaba una escuela distinta, una escuela que no ahogara el espíritu de los estudiantes en memorizar fórmulas o memorizar datos que en muchos casos eran inútiles. Fue una convocatoria linda que se difundió a través de los sindicatos, a través de las redes sociales, de las secretarías estatales de educación, a través de todo aquel que quería difundirla en el boca a boca. Y llegaban los maestros así, caminando, sin alguna presión. Había asambleas que se realizaban a las 8 o 9 de la mañana, otras a mediodía. O sea, no era un ejercicio repetitivo, sino que cada estado le imprimió su carácter. Y eso fue muy lindo porque se notaba que la gente no iba obligada y que compartía sus sueños, sus ilusiones de lo que debiera ser la educación pública, esa defensa de las escuelas públicas frente a los embates de las escuelas privadas o de la industria de la educación, que lo que busca es convertirlo todo en un negocio. Sí, si lo vemos ya en tintes educativos, ¿no? De paradigmas educativos, pasamos de una educación centrada en la memorización, lo que se llama el paradigma positivista, o una búsqueda de un despotismo ilustrado, de que yo porque sé debo de marcar lo que los otros no saben, el rumbo de lo que debe ser un buen ciudadano. Pasamos de ese modelo déspota hacia un modelo crítico, que no solo busca interpretar el mundo o construir a la persona, sino busca ir un paso más allá, el reconocimiento de los otros, de la diferencia, y que la comunidad no solo se hace con los unos, con los iguales, sino que también se hace con los demás, con los otros. Pero para poder hacer esa comunidad se necesita desarrollar capacidades humanas que te permitan el reconocimiento de la diferencia, no solamente en una cuestión de tolerancia, sino de generar compromisos, empatías, para lograr hacer proyectos que transformen realidades, no solamente contextos, o reconocer lo superficial de los problemas sociales, sino ir a las raíces en comunidad y entre todos tratar de resolverlas. Antes implicaba un desarrollo individual, una meta individual, un proceso individual de éxito. Y hoy y unido a eso, una búsqueda de comercializarlo todo, de convencer a los padres de familia que la educación es la mejor inversión que le pueden hacer a sus hijos y que agoten todo su dinero en aquellos negocios, en aquellas escuelas privadas, porque esas serán las que les den un futuro brillante. Hoy movemos ese modelo educativo hacia la recuperación de la educación pública. La Constitución es clara, la educación es una obligación que tiene el Estado y debe ser democrática y debe ser laica. Y eso llevará a un proceso largo donde se le cambie la manera de pensar al ciudadano y se le haga entender que debilitar la educación pública es también debilitar la democracia, porque formamos ya solo obreros útiles para las empresas, sino ciudadanos reflexivos, críticos, que busquen a través de su participación los cambios sociales que se requieran. El crítico superficial o la derecha superficial, o digamos el bloque de los partidos de derecha superficiales, que vieron el ejercicio como muy lejano o como una utopía. Y decían, se van a cansar, son 32 estados, son más de 2 millones de maestros, no los van a poder convocar, y quedaron ahí en el desánimo
y hasta ahora están participando, ¿no? Pienso en diputados del PAN, diputados del PRD, que están aprovechando la oportunidad para tener sus 5 minutos de fama, viéndose muy críticos de lo que son los libros de texto. Pero también hay que decir que en las raíces de esos partidos hay gente con una tradición profunda de reflexión conservadora, que esos desde el primer momento estuvieron ahí, gente de ultraderecha que veían en ese ejercicio la semilla de una transformación social y desde el primer día estuvieron criticándolo con notas de periódico, tratando de mover a la ciudadanía a decir, así no se hace un diseño curricular, hay que copiar lo que se está haciendo en Finlandia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, México. Los maestros mexicanos, ¿cómo van a hacer un plan de estudios, unos programas, unos libros de textos si solo son unos normalistas y ni siquiera deberían tener un título de licenciatura porque sus estudios no están al nivel de nuestras escuelas privadas? Empezaron ahí a tratar de debilitar el movimiento. Entonces, sí hay de esos dos tipos. Hoy se han puesto los dos de acuerdo porque al final son sus beneficios, sus negocios los que están en juego. Su modelo económico es el que se está colocando en discusión desde las aulas y hoy se han colocado en un acuerdo, pero en un primer inicio no solamente eran los grupos de ultraderecha, los más conservadores, los que levantaban la mano y la voz para tratar de detener los ejercicios de las asambleas. El plan de estudios implicaba en educación básica sacar el modelo para preescolar, bueno, inicial, preescolar, primaria, secundaria y los subsistemas. Secundaria general, secundarias técnicas, telesecundarias, educación rural, educación urbana, educación multigrado. O sea, era una situación compleja y en ese escenario veían casi imposible que a través de una reflexión democrática por medio de asambleas pudiéramos llegar a una conclusión. Imaginaron que esas asambleas quedarían solamente con una cuestión proselitista, ¿no? Donde se discutiría cuestiones filosóficas, pedagógicas, generales, pero que no se iba a aterrizar en un cambio. Midieron mal el potencial del magisterio mexicano y hoy se dan golpes en la pared porque ven que no solamente tenemos un plan y unos programas diseñados desde México para mexicanos, sino ahora tenemos 91 títulos, 91 libros de texto diseñados por maestros mexicanos que dieron todo para que sus materiales salieran adelante. En este despotismo ilustrado, en esta cuestión de represión, de ejercicio del poder, las gestiones anteriores diseñaron un sistema educativo centralizado, en donde, y lo decían gente como Claudio X González, ¿no? Que salía y decía que había que recuperar el poder del Estado en cuestión educativa, lo que ellos llamaran la rectoría del Estado en cuestión de educación. Lo diseñaron así, que fuera la Secretaría de Educación Pública el máximo ente rector en cuestión educativa, donde lo que saliera de ahí era una ley y no había ningún organismo internacional ni nacional que podía modificar lo que la señalara. Hoy se tiran también estos conservadores de los pelos porque ven que ese modelo que ellos diseñaron para ejercer el poder de manera déspota sobre maestros, sobre estudiantes, sobre padres de familia, sobre la sociedad en general, y que lo veíamos con la reforma educativa, hoy que hicimos el plan, se hizo de manera democrática, reflexionando, discutiendo con los maestros, con padres de familia, y que ahora se ha oficializado a través del diario oficial, pues ahora se quejan señalando, pero ¿por qué no nos convocaron? ¿Por qué no convocaron al PAN? ¿Por qué no convocaron al PRD? ¿Por qué no convocaron al PRI? ¿Por qué no convocaron a la iglesia? ¿Por qué no convocaron a las cámaras de la industria en todos los sentidos? Pues ¿por qué? Porque así no estaban diseñadas las reglas del juego. Nunca antes habían tomado en cuenta a la población para definir los rumbos de la educación. Ellos se sentaban en sus bares, en sus restaurantes a decidir, como lo explicaba Claudio X González en las reuniones que tenía con los empresarios, de cómo se había hecho el lobby para diseñar la anterior reforma educativa, de lo difícil que había sido obligar en ese caso, a Aurelio Nuño y a Enrique Peña Nieto para aprobar la cuestión educativa. Así se hacía la educación antes. Hoy lo hicimos diferente, lo hicimos con el magisterio, pero les pesa porque no estaban acostumbrados a compartir el poder. Llevaban años satanizando al magisterio. O sea, en los procesos de privatización era un elemento central.
Para poder convertir la educación pública en algo privado, en un negocio, necesitaban debilitar al magisterio, para que al no tener maestros se pudieran convertir esas escuelas públicas en escuelas privadas y que la población a través de subsidios se le dijera, bueno, pues ya no hay escuelas privadas, pero si tu hijo le echa ganas puede tener una beca de un 80% para estudiar en una de nuestras escuelas privadas. Ese era el modelo que querían, lo que en otros países como en España llaman educación concertada. No lo lograron porque el magisterio, a pesar de los ataques constantes de estos empresarios, donde recordaremos el caso de aquel documental famoso de Loré de Mola, donde se satanizaba al magisterio, se le hacía ver de panzazo, se le hacía ver como personas que solo iban a cobrar un salario y que no daban clases, gente rijosa, gente que no valía la pena que estuviera dentro de la nómina del Estado, pues no le salió el plan porque eso era una mentira. La población lo sabía. Desde los años 30, con la formación de la Secretaría de Educación Pública, el contingente magisterial siempre había estado del lado de los cambios sociales y se había ido profesionalizando. Y hoy lo que tanto critican estos maestros normalistas ya no solo son maestros normalistas, ya son profesionales de la educación, se han ido especializando y han hecho pedagogía de México para México. Los libros de texto se empiezan a reflexionar desde el plan y los programas, desde aquellas asambleas, porque anteriormente los libros habían sido una herramienta del Estado para mantener el orden, el control. Digamos que los libros eran para tener como una línea de los mínimos que debía tener una población. O sea, podías tener el control de que este estudiante va a alcanzar a sumar, a dominar el lenguaje, ciertas cuestiones gramaticales, ciertas cuestiones de ciencias naturales con los libros de texto, porque venían los contenidos básicos que un estudiante debía dominar. Nosotros, al reflexionar con el magisterio, decíamos, bueno, si están buscando un pensamiento crítico, un sujeto que sueñe, un sujeto que pueda reflexionar de una manera diferente, los libros no pueden ser prescriptivos, no pueden trabajar igual a los estudiantes que están en Chihuahua con los que están en Chiapas, porque son territorios diferentes, son espacios diferentes donde las personas se han apoderado de esos espacios hasta convertirlos en territorios, hacerlos suyos, y desde ahí tienen necesidades diferentes. Entonces ahí empezó la gran reflexión, cómo hacer unos libros de texto en un Estado-nación que no sean usados como un mecanismo de imposición del poder. Y reflexionamos, leíamos los libros brasileños, los libros canadienses, los chilenos, los argentinos, los cubanos, los venezolanos, y veíamos en todos lados los libros son prescriptivos. Le dicen al estudiante unidad 1, unidad 2, unidad 3, módulo 1, 2, 3, evaluación. Módulo 1, 2, 3, evaluación. Coartando, limitando todas las posibles otredades que se puedan salir en el salón de clase, diciéndole, a ver, este es el estudiante ideal en el que te debes convertir y este estudiante ideal debe dominar estos contenidos y desarrollar estas habilidades. Si no, estás fuera del modelo. Empezamos a imaginar libros diferentes. Y la nueva escuela mexicana, estos libros que planteamos, pues es resultado de una reflexión larga que llevó más de año y medio para crear unos materiales que no coartaran las libertades de los estudiantes y que dieran la posibilidad de la reflexión crítica. Digamos que la esencia de los libros es que buscan, primero, que el sujeto desarrolle unas capacidades humanas que le permitan la lectura de su realidad, reconociendo que no es un sujeto, no es un individuo, sino es una persona íntegra, que no deambula en el espacio o en el éter, sino que se aterriza en un territorio donde en ese territorio hay una historia, hay una cultura, hay un reconocimiento de su lugar, de su estar en el mundo. Son libros que de arranque buscan el desarrollo de esa conciencia crítica, de esa lectura de la realidad. Desde ahí empieza la gran reflexión sobre ¿qué? Sobre la otredad. ¿Quiénes más están en este territorio? ¿Todos son iguales a mí? ¿Todos llegamos a este espacio con las mismas herencias culturales? ¿Qué tanta validez tienen las herencias culturales de los demás frente a la mía? ¿Cómo logramos tener un sincretismo, una solidaridad para llegar a un punto todavía superior, que es el reconocimiento de las crisis sociales? Hoy nos dicen, sí, los problemas son medioambientales, los problemas son de violencia. No. Esos no son los problemas. Las raíces de los problemas son todavía más profundas y tienen que ver con la ruptura del entramado social.
Entonces, para lograr generar proyectos que logren la integración y el desarrollo que bien mencionabas de la comunidad, necesitamos entender que en esa comunidad no hay individuos, sino personas, y que esas personas son diferentes, y que no solo se requiere tolerancia, sino se requiere solidaridad. Vemos en la calle y vemos que al diferente se le trata como el raro. Y vemos aquí alrededor gente que está en situación de calle, donde la gente pues lo ve como el apestado social. No quiero acercarme a la pobreza porque no vaya a ser que se me pegue, ¿no? Ese tipo de cultura debe de modificarse, y para eso es la escuela, para generar una ciudadanía diferente, una ciudadanía que no segregue, sino que en comunidad trabaje por resolver esos problemas sociales. Un libro implica una conquista social más el libro de texto. O sea, es la oportunidad de gente que en la vida va a poder tocar un libro por sus condiciones económicas, y el que una persona, un individuo lo queme solamente por un acto de crítica era durísimo, ¿no? Era haber quemado el futuro de algún individuo en su formación. ¿Qué les escandalizó más? Preguntas. Yo creo que lo que les escandalizó más es la creación de un ciudadano crítico. O sea, más allá de los temas puntuales, es decir, la educación sexual o la memoria histórica, el tocar temas que les dolían mucho a la derecha, como era la cuestión de la guerra sucia, todos los atentados, las violaciones a los derechos humanos que se habían dado desde los años 50, 60, 70 hasta la actualidad, eso dolía mucho, el reconocimiento de todo aquello que echaron por debajo del tapete tratando de ocultar, eso dolía, esos temas. Pero creo que lo que les dolía más es que intentáramos quitarle esa venda de los ojos a los profesores, en primer lugar, a los tutores, en segundo, y en tercero, a los futuros ciudadanos. Que fueran ciudadanos que reflexionaran no solo de lo superficial, de que el cambio climático y ahora hace mucho calor y hace mucho frío, sino de los orígenes que tiene ese cambio climático, de las actitudes, de las acciones que han generado algunas personas con nombre y apellido que han terminado con ese cambio climático. Esa postura crítica de no quedarse en lo superficial, sino de analizar en comunidad y tratar de, entre todos, generar mecanismos de transformación que nos liberen de estos problemas, eso es preocupante, porque una persona así va a ser muy difícil de manipular el día de mañana. Va a ser muy difícil que el día de mañana le digas que se arrodille y que acepte las migajas que les estás aventando, los contratos donde la precariedad laboral es evidente, va a ser muy difícil que los acepten, y eso es lo que les preocupa. Ellos llevaban años formando una mano de obra barata, o sea, lo vemos ahí en subsistemas de educación media superior, en sus programas de estudio, lo dicen muy claro, ¿no? Esto es una educación dual. La mitad es para la formación de un ciudadano y la otra es para formar a un obrero que pueda engarzar en las necesidades de las empresas. Cuando nosotros sabíamos que las conquistas, las luchas laborales eran todo lo contrario. La obligación de la formación de un trabajador es responsabilidad del patrón, no es responsabilidad del Estado. El Estado está para formar un ciudadano democrático, un ciudadano libre, un ciudadano crítico. Pero bueno, ellos ahora con estos cambios de la nueva escuela mexicana ven acosado o ven en disputa la formación de ciudadanía, cosa que ellos deben de, en especial los sectores de ultraderecha, habían generado mecanismos para mantener en control. El modelo en donde hay un ciudadano, solo un ciudadano, el que es válido a este sistema. Si tú te sales de esa norma, te quedas como un paria, como un excluido socialmente, como alguien que debemos rechazar. Ese es el modelo anterior, donde solo hay una respuesta correcta, la que el déspota ilustrado dice que es la correcta. Todo lo demás no funciona, todo lo demás debe de ser eliminado. Y pasa lo mismo con la familia debe ser solo la nuclear. Tan solo vean estos grupos de ultraderecha, esa defensa de ese tipo de valores familiares, dejando de lado que vivimos en un país con un multiculturalismo profundo, amplio, en donde las familias pues se construyen de diferente tipo y tiene que ver pues con la condición económica, con la condición geográfica, y no hay una familia mejor que otra.
No se trata de segregar y colocar como este es el sujeto exitoso y estos son los sujetos que quedaron al margen, o los derrotados, los invisibilizados o los desheredados, como diría Bourdieu. Encontramos a muchos diputados, a presidentes municipales provocando a la población para que hiciera estos actos. Además, gente que duele porque manipula a otros. O sea, no son capaces ni siquiera de dar la cara. Estaban ahí los líderes de los partidos políticos señalando, rompan los libros, pero no salían y los rompían ellos. O sea, provocaban a la población para que fueran otros los que acabaran en la quema, ¿no? Entonces eso duele porque no tienen ni siquiera el valor de dar la cara y decir, quitarse la máscara y decir, sí, soy conservador. Y sí, creo que tú debes de estar arrodillado y debes de agradecerme de las migajas que te caen de este sistema. O sea, ¿por qué exiges más si tu color de piel, tu condición cultural, tu condición económica no da para más? ¿Quieres llegar a otros niveles? Pues tienes que hacer lo que nosotros te indicamos. Ese tipo de sociedad es la que se está transformando. Es una transformación de la ciudadanía, de la manera en cómo se entiende la sociedad, al final, de las conciencias, que es lo que busca la 4T. Vemos que el sistema está corrupto hasta las raíces. Uno pensaría desde un análisis superficial, bueno, esto debe de ser 2, 3 personas en la calle, tal vez gente de ultraderecha, muy conservadora, gente que lleva años con una educación torcida que piensa esto. No, 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 no. Este es una cuestión estructural. No solamente son personas que piensan de manera conservadora, sino es un sistema que fue diseñado para fomentar ese pensamiento conservador, en donde las leyes que se crearon fueron para defender ese pensamiento conservador, en donde los puestos públicos, los programas sociales que se diseñaron, los programas de privatización que se diseñaron, fueron para mantener ese sistema conservador. Entonces, cuando vemos que se está generando un gran cambio político-social, hay que entender la magnitud del problema en que nos encontramos. No es una pequeña raíz, sino en todos los sistemas, hasta en el educativo, hasta en la cuestión cultural, que uno diría, bueno, no creo que se hayan metido ahí a tratar de privatizarlo todo, a tratar de generar un sistema de privilegios para unos cuantos. Bueno, pues hasta ahí están metidas las raíces profundas, retorcidas de este sistema económico que tan solo beneficia a unos y mantiene a otros en la esclavitud, en una neoesclavitud. O sea, aquí lo siento mucho, ¿no? Pero a veces algunos políticos son unos sinvergüenzas, porque se había cambiado el plan de estudios. Lo sabían las editoriales, que en este nuevo cambio, el modelo educativo, y venía anunciado desde el 2019, con la reforma al artículo 3º y la Ley General, que la educación, la nueva escuela mexicana, como venía en la Ley General de Educación, implicaba cuestiones diferentes. Bueno, pues en este cuarto para la hora del cambio, llegan a Coahuila y le presentan materiales con el modelo anterior, con el modelo de la reforma de Peña Nieto, y se los venden no como saldos, sino como libros que fueran una gran novedad. Entonces sale y dice el secretario de Educación, logramos un gran negocio. Nos están vendiendo libros que costaban 200 pesos en las escuelas privadas, que es verdad. En el modelo de Peña Nieto, en el modelo de la reforma anterior, nos lo vendieron a 100, cuando ese mismo material publicado por la CONALITEC cuesta 14 pesos. Entonces era de un cinismo, materiales que debieron ir a la basura, a la reconfiguración, materiales que no debieron imprimirse porque estaban en un modelo anterior que debía reformarse. No quisieron hacerlo, no quisieron hacer una reinversión y dijeron, estamos todavía a punto, todavía podemos lograr un último negocio con estos materiales. Y lo hicieron, se lo vendieron al estado de Coahuila. Y el estado de Coahuila, al parecer, invirtió más de 60 millones de pesos en la adquisición de esos materiales con el modelo de la reforma del sexenio anterior, que ya no tiene vigencia. Y ahora los padres de familia y los maestros estarán rascándose la cabeza diciendo, si la reforma es del sexenio anterior y los materiales son del sexenio anterior, ¿cómo va a certificar la Secretaría de Educación Pública si el modelo es otro?
¿Cómo lo va a lograr? Entonces vamos a tener que dos tipos de educación, la que se ancló en la reforma de Peña Nieto y ahora con estos cambios que no tienen que ver solamente con cuestiones políticas, lo han dicho los especialistas, la misma UNESCO, o sea, el CERLAC, que tanto les gusta a los conservadores decir, estos organismos internacionales han señalado que el modelo educativo de México es el pertinente, que hacia allá debería ir, hacia la formación de una ciudadanía que reconozca el territorio, por justamente el deterioro social que se está viendo en todo el mundo, donde necesitamos, antes de llegar a resolver, como dicen algunos candidatos, de que necesitamos más robótica y más código y no sé qué tanta cosa dicen, lo primero que requerimos es una ciudadanía que reconstruya el entramado social, que genere comunidad para que con esas bases sólidas de comunidad se pueda construir aquellos sueños neoliberales, económicos que tienen, de estas fantasías de que pareciera que si te levantas temprano y le echas muchas ganas, vas a generar riqueza como por arte de magia, que solamente es cuestión de que te lo propongas, que el éxito está a tu alcance, que tan solo es que lo desees, ¿no? Sí, fue muy duro cuando veíamos esas notas de Coahuila comprando esos libros que fueron diseñados con la reforma del sexenio anterior, que están en desuso, pues fue un timo el que hicieron en el estado de Coahuila. Venimos de sexenios donde la voz del pueblo fue acallada. Entonces, entender ese pulso de qué es lo que piensan los padres de familia es complejo, porque no tenemos una sociedad movilizada o politizada donde tengamos ese pulso. No, lo que tenemos son organizaciones civiles que se diseñaron para lograr hacer negocios al Estado o funcionar como músculos políticos para que ciertos negocios avanzaran. En este caso, la Unión Nacional de Padres de Familia, ese fue su origen. Fue una sociedad que se crea desde la cuestión de la ultraderecha para mantener a raya las reformas educativas que buscaran cuestiones extra de lo que ellos planteaban, de una familia nuclear, de una ciudadanía con ciertos valores, con una formación de una persona anclada en un modelo hegemónico, un modelo patriarcal, un modelo machista, un modelo que excluyera la diversidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estas sociedades, estas asociaciones civiles, tienen agendas políticas claras, entonces no son representantes o no pueden ser un pulso que nos dé cuenta de lo que piensa la ciudadanía. Lo que nos da es el pulso de lo que piensan los empresarios, en este caso de la educación, y los sectores conservadores en cuestión a la formación de una ciudadanía. Y el pensar qué es lo que quieren los padres de familia, pues va a ser complejo. Necesitamos hacer sondeos más amplios, pero creo que un buen indicador es que los libros se repartieron y que fuera de estos grupos que hicieron estos actos de quema, que estaban vinculados hacia grupos de ultraderecha, fuera de eso, lo que vimos fue padres de familia yendo a recoger los libros de texto, padres de familia que llevan todos los días a sus niños a las escuelas con los libros de texto que se diseñaron, en donde estos padres de familia, estoy seguro que están viéndonos en este momento en las pantallas, ya hojearon los materiales y dicen, bueno, ¿y dónde está el virus comunista que tanto anunciaban? Yo esperaba ver aquí banderas rusas, símbolos del socialismo. ¿Dónde está aquello que tanto nos anunciaban que estarían en los libros de texto? Todo era una patraña, todo era una farsa. Entonces, creo que esa variable nos podría dar el pulso si viéramos a una sociedad movilizada, dejando de lado los libros de texto, pidiendo unos materiales diferentes, diríamos que los padres están molestos, pero creo que no lo es. O sea, los padres siguen llevando a los niños a la escuela y creo que poco a poco la ciudadanía se da cuenta que la defensa de la educación pública es fundamental para lograr una transformación en la sociedad. Si seguimos con estos procesos de privatización, nos tendrán cada día más agachados, más arrodillados. Podemos tener varias maneras de evaluar la educación. Hablemos primero de las tradicionales, de las que les gustan a los conservadores, ¿no? Estas que hacen homogénea la población, que las convierten en un bloque, como si fuera masa, como si fuera plastilina para moldear a las personas. O sea, una de las evaluaciones es vamos a hacer pruebas estandarizadas
en todo el país, unos exámenes donde ahí mediremos pues, cuántas habilidades lectoras se tienen, cuántas habilidades matemáticas. Eso les encanta. Les encanta porque así logran decir, uy, vamos muy atrás con respecto a España, con respecto a Canadá. Finlandia nos lleva 50 años de avance. Sí, sí, eso les encanta. Otro modelo es ver la infraestructura y decir, vamos mal en la escuela porque la escuela está muy mal, no hay agua, no hay luz, no hay computadoras, los pisos están en firme, no tenemos aires acondicionados. Entonces miden las condiciones del aula frente a otras y dicen, México va atrasadísimo. Tercer tipo de evaluación que les encanta con los maestros. Comparar a maestros y decir, el maestro solo es un maestro normalista, de una normal rural, por allá en Tiripetío, perdida en Michoacán. ¿Qué puede salir de un municipio así? ¿Un buen formador de ciudadanía? Nada, eso debe ser una educación básica, mediocre. ¿Comparado con qué? Comparado con los formadores internacionales, aquellos que se formaron en universidades privadas en el extranjero. No, esa es buena educación. Pero hay una cuarta que no les gusta y es con la medición cultural. Hoy cuando salimos a la calle y preguntamos a padres de familia, a la sociedad, ¿qué piensa de la educación? ¿Para qué sirvió ir a la escuela? Usted de lo que aprendió en la escuela, ¿qué utiliza en el día a día? Ahí es cuando vienen las grandes crisis y ahí vemos cómo ha penetrado la escuela en la formación del ciudadano y ahí es donde reconocemos o reconoce la comunidad si es importante cuidar a la escuela o no cuidarla. A pesar de los ataques por sexenios de debilitar la escuela pública, aún los padres de familia creen que mandar los niños a la escuela sirve de algo. Ese va a ser nuestro indicador. No va a ser un organismo internacional que va a decir si vamos bien. Va a ser la ciudadanía con la formación de estos niños y estos niños convertidos en ciudadanos el día de mañana cuando digan, claro que vale defender la educación pública, porque lo que aprendí en estas escuelas me ayudaron para formarme como ciudadano, para defender las conquistas sociales, para defender a la familia. Entonces, eso es a lo que aspira la nueva escuela mexicana, no a ver esto como un negocio, como la manera de generar un producto, ¿no?